Hola amigos, sean bienvenidos a Matemáticas a Huevo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un video sobre historia universal. Les voy a relatar todo un resumen de historia universal con la finalidad de que ustedes lo completen, ¿ok? No se queden solo con este pequeño resumen porque la verdad es muy breve. Complementenlo con lo que ustedes saben, con lo que ustedes están estudiando de sus guías, de algún curso o de la materia si es que la están llevando ahorita en la preparatoria. Complementenlo también con otros videos de YouTube. Y bueno, yo lo que les recomiendo mucho es que descarguen este video o descarguen los videos que ustedes checan sobre historia universal, historia de México, geografía, literatura, lo que sea, pero descárguenlo en un formato de MP3 y los escuchen durante el día. En lugar de que vayan escuchando su Maluma, su arrolladora Van de Limón, cualquier canción, vayan escuchando los audios, sean constantes porque ya les queda muy poco tiempo para prepararse para el examen. Así que bueno, más que nada para que se les quede. Así que vamos a empezar con historia universal. Muy bien, historia. Vamos a nombrar como padre de la historia a Heródoto. Y bueno, la historia es el conocimiento integral y sintético de la vida de la humanidad a través de las edades. Muy bien, ¿cómo nos basamos en el estudio de la historia? Bueno, pues vamos a tener lo que son fuentes, vamos a tener fuentes directas y fuentes indirectas. En las fuentes directas no está escrito. Unos ejemplos podrían ser las tradiciones, los mitos, entre otras cosas. Y las indirectas sí están escritas, estas sí, que van a ser los documentos, los pergaminos, entre otras cosas. Bien, pues vamos a ver a la historia como fenómeno. ¿Qué es la historia como fenómeno? Bueno, es el paso de la humanidad a través del tiempo y del espacio en una serie de hechos importantes para la existencia humana. ¿Ok? Eso es como fenómeno. Como disciplina, la historia es el estudio y sistematización de los fenómenos humanos, sociales, económicos, políticos a partir de sus causas. ¿Ok? Bueno, pues la historia, así como otras disciplinas, se basa o se apoya en ciencias auxiliares. Estas ciencias auxiliares van a ser la antropología, la arquitectura, la economía, la sociología, la etnología, la paleografía, la lingüística, la geografía, la geología y déjenme ver si hay un poquito más. Sí, la numismática. Muy bien. Les digo chicos, esto es algo muy resumido. En sus guías lo van a tener un poco más, digamos, completo. Aquí nada más es un pequeño resumen para que ustedes lo tengan a la mano. Por favor, sigan checando los otros videos y nosotros vamos a seguir con esto. Bien, pues bueno, vamos a entrar con lo que son las corrientes históricas. Por favor chicos, esto sí es pregunta de examen. Esto sí es pregunta de examen. Les preguntan, oye, dime por favor, ¿quién puso o quién es el principal representante de esta corriente? Y tú ya tienes que, supongamos que les dan materialismo histórico, los incisos, y ahí ustedes tienen que poner quién fue el representante. O les dan el representante y pues ya tienen que ustedes poner qué corriente significa. Así que bueno, una disculpa, ante todo, una disculpa si no leo muy bien los nombres, la verdad soy un poco malo en esto, pero aún así lo voy a hacer lo más claro posible. No se vayan a reír de mi traducción, ¿sale? Así que bueno, vamos a empezar con las corrientes históricas. Idealismo, tenemos a Platón, Descartes, Hegel y Kant. ¿Qué es el idealismo? Bueno, pues predominio de la razón, perdón, y la existencia para generar conocimientos. El derecho divino. Va a ser algo muy rápido, ¿ok chicos? Puede que el video también dure mucho, unos 20 minutos más o menos, pero nos vamos a tratar de operar, ¿ok? Entonces eso fue el idealismo. Entrando a lo que es el positivismo, tenemos a Auguste Comte y Emile
Durkheim, algo así. Se los voy a poner, chicos, se los voy a poner cuando suba el video, este video voy a tratar de poner una captura de pantalla sobre esto. Las cosas que no puedo pronunciar muy bien, ¿ok? Y bueno, ¿de qué trató? Bueno, tenemos los puntos que es el dato exacto, las leyes generales del pensamiento y la objetividad. Materialismo histórico. Tenemos como representantes a Carlos Marx y a Federico Engels. Bien, bien mi pronunciación, ¿no? Y bueno, tenemos lo que es la lucha de clases. Bueno, tenemos que la lucha de clases es el motor de la historia. Ese es el principal auge de lo que es el materialismo histórico. Y también considera al Estado como instrumento de la clase explotadora. Tenemos el estructuralismo. Tenemos a Klaus Levi Strauss. Y bueno, son las reglas generales del funcionamiento y las reglas, más bien, perdón, leyes generales para la interpretación de la historia. Tenemos también el historicismo, que aquí tenemos a Benedetto Croc y a José Ortega y Gasset. Les digo, mi pronunciación es horrible. Tenemos lo que vendría siendo la subjetividad e interpretación, y todo hecho es único e irrepetible. Este güey, por lo que yo recuerdo que lo estuve estudiando hace un año para mi examen, aquí mismo lo acaba de decir, todo hecho es único e irrepetible. ¿Qué quiere decir? Que como supongamos que como la Primera o la Segunda Guerra Mundial ya no va a haber, porque es un hecho que ha marcado como tal la historia, dando un ejemplo muy vago. Y tenemos por último la Escuela de los Anales, que su representante es Fernand Braudel. Él decía que es la importancia del método geográfico y la importancia de la estructura social. Bien, pues bueno, estas fueron las corrientes históricas. Vámonos con la periodización de la historia, ¿ok? La historia es a partir de la invención de la escritura, que son 3500 años antes de Cristo aproximadamente, más o menos. Bien, pues la historia la vamos a dividir en edades, esto ya lo deben de saber ustedes, que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Bien, pues la edad antigua va del 3500 antes de Cristo al 476 después de Cristo. ¿Qué tenemos aquí? Pues civilizaciones agrícolas, esclavistas y teocráticas. Se desarrolla en Egipto, Mesopotamia, en la India, en China. Sus clases sociales me parece que son los fenicios, los persias, y los hebreos. ¿En qué países o estados se da? La verdad es que aquí no lo tengo, lo estoy tratando de descifrar. En Grecia y Roma. Bueno, Grecia y Roma como símbolo de la antigüedad clásica. Y bueno, termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Marca el final de la Edad Antigua. Empezando con la Edad Media, es del 476 después de Cristo al 1453 después de Cristo. Se le conoce como Edad de la Fe. Y bueno, las invenciones bárbaras saquean a Roma en el siglo V después de Cristo. Confrontación entre cristianismo y el Islam. Tenemos como clases sociales al feudalismo y a las cruzadas. Y bueno, la caída del Imperio Romano de Oriente, que es el de Constantinopla, marca el fin de la Edad Media. ¿Ok, chicos? Bueno, pues, entrando a la Edad Moderna, el Renacimiento representa el inicio de la modernidad, época humanista, y de florecimiento de las artes y del pensamiento. Descubrimientos e inventos modernos es lo que más resalta en esta época. El desarrollo del comercio y de la burguesía. El absolutismo en el siglo VIII es criticado por las ideas de la Ilustración. La Ilustración viene en el examen. Ok, chicos, viene en el examen la Ilustración.
Y bueno, la Revolución Francesa marca la transición de la modernidad a la historia contemporánea. Bien, pues bueno, la edad contemporánea fue del 1789 a nuestros días, ¿ok? Imperialismo, pasa aquí la Primera Guerra Mundial, la crisis del capitalismo, el auge del socialismo, dictaduras totalitarias, que más que nada se dan en el fascismo, viene la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que es el capitalismo con Estados Unidos, contra el comunismo, que es la URSS, ¿ok? Tenemos avances tecnológicos en la física nuclear, la aeronáutica, la informática, la cibernética, la robótica, la bioquímica, la genética y las telecomunicaciones. Globalización. ¿Qué es la globalización? Pues bueno, simple y sencillamente apertura de fronteras al mercado libre. Bien, pues bueno, vamos a empezar con las revoluciones burguesas. Como primer tema, la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Pues bueno, se define como un proceso histórico relevante en el cual floreció el pensamiento racionalista y liberal en Europa. Este proceso también se le conoce como el siglo de las luces o iluminismo. Esta es pregunta de examen. ¿Cómo se le conoce a la ilustración? Siglo de las luces. La ilustración influyó en varios movimientos sociales, entre los cuales fueron la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias norteamericanas en 1776, la Revolución Francesa en 1879 y la emancipación de América Latina a principios del siglo XIX. Entre los aspectos más relevantes del pensamiento ilustrado podemos mencionar los siguientes: el racionalismo, que es la razón fundamento de todos los conocimientos acerca de los fenómenos naturales y humanos; y el liberalismo, fe en el progreso material, político, económico y científico con base en las libertades de conciencia, de credo, de expresión y economía. Tenemos el ideal político republicano, que es basado en la división de poderes y en los derechos inalienables e inherentes a la naturaleza humana. Bien, pues bueno, dentro de la ilustración tenemos a sus representantes. Esta es pregunta de examen, chicos. Principales representantes de la ilustración, al menos 2 o 3 te van a venir en tu examen. Tenemos a Thomas Hobbes, inglés del siglo XVI, con su obra El Leviatán. ¿Qué es lo que él propone? Lo que él piensa, que llega a una interacción divina en la creación de la institución. Tenemos a John Locke, inglés del siglo XVII, su obra Ensayo sobre Gobierno Civil, y dice: si el gobernante quebranta el pacto, el pueblo debe sustituirlo mediante la revolución. Tenemos también a Charles Louis de Montesquieu, que fue un francés del siglo XVIII, y con su obra El espíritu de las leyes, él decía que dividir el poder en ejecutivo y legislativo para conseguir un equilibrio en la república. Tenemos a Jacques Rousseau, que fue un francés del siglo XVIII, con su obra El contrato social. Es la voluntad del pueblo la que debe influir en la elaboración de las leyes y en la elección de autoridades. Y tenemos a Voltaire, que fue un francés del siglo XVIII, con su obra Cartas filosóficas, y él proponía 2 puntos: los derechos inalienables y la libertad de expresión. Pues bueno, también tenemos a Adam Smith, que fue un inglés del siglo XVIII, con su obra La riqueza de las naciones, y él decía que el Estado no interviene en la economía, la ley de la oferta y la demanda. Esta me vino a mí en mi examen. Yo presenté examen para área 1, así que toma nota si es que vas para el área 1. Puede que te venga, y si sí, ya tienes una asegurada. Me preguntaban quién escribió La riqueza de las naciones. Adam Smith. Y pues bueno, esos serían algunos de los principales representantes. Puedes checar más en internet y te digo, consulta tus guías, no te quedes solo con lo de los videos. De hecho, siento que sí va a estar algo largo el video, una media hora tal vez.
Revolución industrial. Vamos a empezar con la revolución industrial que se da en Inglaterra en el siglo XVIII. Principales consecuencias, más bien, principales, la principal, ay, se me fue. Bueno, de cómo se originó, no encontré la palabra, disculpen. ¿Por qué se da la revolución industrial? Pues bueno, fue por la máquina de vapor, perfeccionada por James Watt, ¿ok? Y la locomotora de vapor por George Stephenson. Bien, pues comerciar excedentes, tenemos que es el movimiento ludista. Esto apréndetelo, los movimientos obreros. Tenemos el movimiento ludista, perdón, que fue en Inglaterra en el siglo XVIII y lo inició Ned Ludd, ¿ok? Que fue quien agarró y quiso destruir las máquinas. Que eso se te quedó muy claro. Tenemos el movimiento cartista, que es de director global. Aquí se crearon lo que son los sindicatos y básicamente consistía el cartismo en enviar cartas al parlamento. Tenemos la primera revolución industrial, que fue gracias a la máquina de vapor en el siglo XVIII, y también tenemos la segunda revolución industrial, que fue, digamos, ¿por qué se originó? Por el uso de la electricidad y el petróleo en el siglo XIX. Y también tenemos la tercera revolución industrial, que es el microchip. De hecho, no preguntan de la tercera, por lo que yo recuerdo. Nada más preguntan de la primera y de la segunda. Causas y consecuencias. ¿Ok? Causas. Ese era el nombre. Causas. Tenemos lo que es el socialismo utópico, que es la naturaleza bondadosa. Sus representantes, Charles Fourier. Tenemos a Robert Owen, a Louis Leblanc y al conde de Saint-Simon. Esos son sus representantes del socialismo utópico. De hecho, nada más preguntan lo que fue Charles Fourier y Robert Owen. Los últimos dos casi no. He visto en los exámenes de mis compañeros que nada más les preguntan de Charles Fourier y de Robert Owen. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, no a la propiedad privada, no a las clases sociales, que exista el autoconsumo y la creación de cooperativas y falanterios. Falanterios, sí. Por otro lado tenemos el socialismo científico, que fue en 1843 y es aquí el manifiesto del Partido Comunista. Sus representantes son Karl Marx y Federico Engels. Básicamente es la lucha de clases sociales, es el motor de la historia, es lo que decía el socialismo científico. Bien, pues bueno, vamos a empezar a hablar de la independencia de las 13 colonias. ¿Cuáles fueron sus antecedentes? Tenemos la Guerra de los 7 Años, que fue un conflicto entre Inglaterra, que fue conflicto de Inglaterra y Francia a mediados del siglo XVIII por el control de Norteamérica. Tenemos la ley del encuartelamiento, que es o que obligaban a dar hospedaje, a los del ejército. Y tenemos fiesta del té, arrojan un navío de té al mar y la ley del timbre. Hay más causas, chequenlas por favor. Bien, pues bueno, nos marca aquí el 4 de julio de 1776, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esta es pregunta de examen, jóvenes. ¿Quién redacta el Acta de Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776? Thomas Jefferson. También aquí me marca que Benjamin Franklin, les voy a dar ese dato. Y bueno, Estados Unidos se convierte en República Federal, Democrática y Representativa. Nos marca cómo se marca el poder a partir de esta declaración de independencia. Tenemos el Ejecutivo, que es el presidente de 4 años y está la reelección. El Legislativo, que son los senadores y gobernantes estatales, y el Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. Bien, pues bueno, hablando de revoluciones y todo eso, tenemos que hablar de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son sus antecedentes? Luis IV motiva la Ilustración. Luis
Luis XIV, el primero es Luis XIV, disculpen, no había visto la X. Luis XIV motiva la Ilustración y Luis XV es quien está en la Guerra de los 7 años. También tenemos como antecedentes deudas, endeudamiento obligatorio. Luis XVI apoya la independencia de las 13 colonias, préstamo, endeudamiento obligatorio, descontento social y deformación social. Luis XVI y Necker hacen hacen la reunión de los Estados Generales. El 14 de julio de 1789 se hace la toma de la Bastilla, Asamblea Nacional, integrada por el tercer estado, y así eliminan al primer y al segundo estado. Estos temas ustedes los pueden profundizar más con sus guías o con el material que les estén dando en algún curso o en unos videos de YouTube. ¿Ok? Bueno, nos lanzan hasta el agosto, de 1789, que es la Asamblea Nacional. Proclama los derechos universales del hombre y del ciudadano. ¿Qué quiere decir? Que todos los hombres son libres e iguales. Ese punto me gusta mucho, a mí en lo particular. Tenemos que todos los hombres tienen derecho a la propiedad privada y todos los hombres tienen derecho a manifestarse en contra del mal gobierno. Bien, pues aquí tenemos un pequeño mapa que dice que Luis XVI, la Constitución, monarquía constitucional. Luis XVI va a juicio y es decapitado. Después los jacobinos, que son los liberales de la República, contra los gerundios, que son los conservadores de la monarquía. Por otro lado, tenemos que la primera coalición, Inglaterra, Francia y Austria. La segunda coalición es Inglaterra, Francia, Austria y Rusia. Y Maximiliano de Robespierre, se da con él el reinado del terror. El directorio: sequía de 2 años, reparto agrario y venta de la Louisiana. Por otro lado, el consulado: son 3 consulados. Bonaparte es el cónsul principal. Bien, pues aquí tenemos que nos marca que es 18 golpe brumario, que fue en 1799, que es un golpe de estado. Vamos a empezar con la parte de lo que es el Imperio Napoleónico. En 1808 se da la invasión napoleónica a España, depone a Fernando VII y coloca a José Bonaparte. Declara nula la Inquisición. En 1809 se da la batalla de Austerlitz, también la batalla de los 3 emperadores, y se declara nulo el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1812 se da la invasión napoleónica al Imperio Ruso. En 1814 se da la Santa Alianza o Tercera Coalición, que es Inglaterra, Prusia y Rusia. Esta es pregunta de examen, chicos. ¿Quiénes conforman la Santa Alianza? Rusia, Prusia y Inglaterra. Yo tenía entendido que era Austria, algo así. La verdad no recuerdo muy bien. En 1815 se da la batalla de Waterloo. Napoleón Bonaparte es derrotado definitivamente y exiliado a la isla de Santa Elena, donde muere en 1821. En 1815 también la Santa Alianza o Congreso de Viena buscaba la reinserción y el conservadurismo de monarquías en Europa. Bueno, pues hablando de imperialismo, vamos a hablar de ello, que fue en el siglo XIX, parte del XX, es el traslado del capital del personal de la metrópoli al protectorado a través de técnicas y la búsqueda de sitios estratégicos, mano de obra y materia prima muy barata. Dominio político, económico, social y cultural de países poderosos sobre los más débiles. El pretexto es educarlos y civilizarlos. Tenemos potencias mundiales. Vamos a hablar de potencias mundiales. Tenemos que hablar de Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Portugal, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y Japón.
¿Qué tienen en común todas estas potencias mundiales? Pues bueno, el militarismo, nacionalismo exagerado, rivalidades políticas, sociales y económicas, mercados de productos de materias primas, desarrollo científico, tecnológico, la carrera armamentista, eso es muy importante, ejércitos y bueno, sus ejércitos son exageradamente grandes. Tenemos el imperialismo británico, que es la guerra contra los Boers holandeses en África, la India en Asia, colonias, protectorados y dominios, rebelión de Boers y la guerra del opio en China. Tenemos el imperialismo francés, que son colonias en el norte de África, Indochina y Siam en Asia. El imperialismo alemán son colonias en África y el Océano Pacífico. Imperialismo japonés, acelerado desarrollo durante la dinastía Meiji, 1868 a 1912, colonias en el Océano Pacífico. Y tenemos el imperialismo de Estados Unidos, que es la doctrina Monroe. Esa es pregunta de examen, ¿qué es la doctrina Monroe? Espero más adelante decirlo y si no, yo se los agrego. Influyó en Cuba, Puerto Rico, Hawái, Filipinas, Alaska y Panamá. La guerra del opio fue en el siglo XIX, fue básicamente Inglaterra contra China y aquí se dan los tratados de Nanking. Y la guerra del Pacífico, la guerra franco-prusiana, franco-prusiana, se dio entre Francia y Rusia. Aquí participó Napoleón III y Otto von Bismarck. Unificación italiana, 1870. Tenemos a Víctor Manuel II de Cerdeña y Camilo di Cavour. Tenemos a José Garibaldi y los Camisas Rojas, así dice. Toman estados del sur, los entregan a la Confederación. En 1870 nace Italia. Unificación alemana. Bueno, tenemos a Guillermo de Prusia y Otto von Bismarck. Fundan la Confederación Germánica y forman un ejército. Guerras contra Dinamarca, Austria, Francia. Nace en Alemania en 1871 un gobierno imperial. En 1861 se da la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y tenemos un representante que es Abraham Lincoln, o quiero imaginar que fue quien instituyó todo esto, y se da la guerra de secesión. Bien, pues entramos a lo que es la Triple Entente. Quienes conformaron la Triple Entente, que fue Inglaterra, Francia y Rusia. Y tenemos lo que es la Triple Alianza, que fue Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Ya hablando en temas de la Primera Guerra Mundial. Se dio en el siglo XIX, segunda revolución industrial, gracias a la electricidad y el uso del petróleo. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial con el asesinato de Francisco Fernando de Sarajevo en la península de los Balcanes. Esto fue el pretexto. El pretexto para que iniciara la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque. Ya se traían ganas, ya... Mi perra está ladrando. Ya se traían ganas estos dos o estos países y el pretexto fue el asesinato del archiduque, ¿ok? Tenemos antecedentes de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, digamos que está la formación de bloques, el mejoramiento de armas, el servicio militar obligatorio. Si no has sacado tu cartilla, sácala, aunque te toque marchar, está chido marchar, lo que sea de cada quien. Y el nacionalismo déspota. En la península de los Balcanes se le conoce como el polvorín europeo. Esta me vino en mi examen y le vino a una amiga que está estudiando medicina, a un amigo que está estudiando psicología y a un chico que está estudiando filosofía. Les vino este examen. ¿Cómo se le conoce a la península de los Balcanes? Como el polvorín europeo. Apréndetelo. Muy bien, pues de 1914 a 1917 se da la guerra de trincheras, la revolución rusa con Vladimir Ilyich algo así, Lenin, en pocas palabras. Rusia se va al conflicto, Estados Unidos entra a la guerra con la Triple Alianza, Italia se declara central
y se alinea con la Triple Alianza. Me parece, por lo que yo recuerdo, Italia era de la Triple Entente y se pasa a la Triple Alianza. Por lo que recuerdo, se considera neutro y ya después se cambia. Si estoy mal, no me hagas tanto caso, pero chécalo en tu material. Tenemos en 1918, los países aliados se unificaron en mandos militares contra las potencias centrales. Woodrow Wilson de Estados Unidos envió el plan de los 14 puntos, que bueno, es el ajuste de fronteras, la liberación de zonas invadidas, rendición pacífica de Alemania, no diplomacia secreta, reducir la producción de armas. Alemania acepta el plan, Francia e Inglaterra exigen rendición incondicional y el fin de la guerra lo marca el 11 de noviembre de 1918. Esta también es pregunta de examen, chicos, pregunta de examen. ¿En qué se basa me parece, creo que en sí la pregunta es, ¿en qué se basa el Tratado de Versalles? Bueno, se basa en los 14 puntos de Woodrow Wilson. ¿Ok? Bueno, aquí ya tenemos el Tratado de Versalles, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, que son los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría se dividió en Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría y Austria. Turquía y Alemania pierden territorios al término, bueno, en este tratado. Alemania debe pagar gastos de reconstrucción. Decepción mundial, crece hegemonía en Estados Unidos, disculpen. Y Estados Unidos pagó el dinero que Alemania no pudo con el plan de Dawes. Si lo pronuncié mal, discúlpenme. Y bueno, entramos a la Revolución Rusa. Gobierno autócrata zarista, pobreza y rezago social. En 1905 la Duma se dan la Duma y los soviets. El Partido Social Democrático Ruso, que bueno, aquí tenemos básicamente a Lenin, a Trotsky, a Stalin y a Kerensky. Los bolcheviques, Lenin y Trotsky, contra los mencheviques, que son de Alejandro Kerensky, que se da la famosa lucha del ejército rojo contra el ejército blanco. Tenemos la revolución bolchevique, que fue de 1918 a 1921. Toma el poder el Partido Comunista. Derrocamiento de Nicolás II, el zar. Gobierno provisional de Kerensky. Y en 1912 es la fundación de la Fundación de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocido como la URSS. Disculpen también si ya ando un poco cansado. Son las 4:30 de la mañana. Pero bueno, eso no es pretexto. Vamos a seguirle. Chistes que entren a la universidad. Tenemos también lo que es el mundo entre guerras, que fue de 1919 a 1939. Los Dorados 20 en Estados Unidos. En 1929 pasó algo que es el crack de la bolsa, conocido como no recuerdo muy bien, pero sí fue un acontecimiento muy importante para Estados Unidos. En el crack de la bolsa tenemos las causas, que fue la sobreproducción, la economía independiente de Estados Unidos, los despilfarros de la época de oro en Estados Unidos y las devaluaciones de la moneda. ¿Qué trajo como consecuencia? Pues bueno, la caída de la bolsa de valores, y en 1932 el presidente Roosevelt aplica el New Deal. Esta sí es pregunta de examen, también ha venido muchas veces. ¿Qué presidente, más bien cómo se llamó la estrategia que aplicó Roosevelt para contrarrestar todo esto? El New Deal, ¿ok? Posguerra en Europa, bueno, cada país se tuvo que reconstruir con sus propios medios, hubo préstamos de Estados Unidos, tenemos lo que es el nacionalismo exagerado y dictaduras totalitarias, golpe de estados militares. Alemania, nacionalsocialismo. Esta es muy importante. Por favor, apréndanselos. ¿Cuáles fueron los principales regímenes totalitarios? Esto sí viene en el examen, chicos. Apréndanselo, por favor. Tenemos Alemania, que es el nacionalismo, socialismo, en pocas palabras, nazismo.
y lo encabezó Adolfo Hitler. Por Italia tenemos el fascismo y se encabezó por Benito Mussolini. En España se dio el franquismo con Francisco Franco. En Rusia el comunismo por Stalin. Y en Japón el militarismo por Hirohito. Bien, pues entramos a la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945. Antecedentes: el revanchismo y nazismo en Alemania. Hay que recordar que a Alemania le hicieron pagar en la Primera Guerra Mundial y se quedó ardida, en pocas palabras. Dictaduras totalitarias, los bloques políticos, que es la Triple Alianza contra los de El Eje. En 1932 se dan las elecciones donde Hindenburg muere y asciende al poder Hitler. En 1939 las leyes de, no lo sé pronunciar, pero básicamente es la expulsión de los judíos. En 1936 se forma el Eje Tokio-Berlín-Roma. En 1937 Checoslovaquia y Austria se anexaron a Alemania voluntariamente. De 1969 a 1940 fue el 1 de septiembre la invasión Polonia a nazi. Invasión nazi a Polonia, discúlpenme. En 1941 se da la Operación Barbarroja. Esto es muy importante que se lo aprendan porque es pregunta de examen. ¿Qué es la Operación Barbarroja? Que básicamente es donde Alemania invade la URSS, pero fracasa en el intento porque cuando lo invaden se dan cuenta que estaba Rusia en pleno invierno y ya sabrán lo que pasó. Ataque japonés a Pearl Harbor. Estados Unidos entra a la guerra. Japón invade zonas asiáticas. En 1942 se da la conferencia de Yalta. En 1943 los nazis pierden varios frentes europeos y africanos. Y aquí es donde la URSS vence a los nazis. Se da la conferencia de Teherán con Churchill, de Inglaterra, Stalin por la URSS y Roosevelt por Estados Unidos. Y se da esta conferencia para crear un plan para rescatar a Francia. En 1944 se da el desembarco de Normandía, que también se conoce como el Día D. Y en 1945 Alemania se rinde, Japón es el único que sigue en guerra. Aquí se da la conferencia de San Francisco. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la URSS acuerdan el surgimiento de la ONU. También tenemos la conferencia de Potsdam. Y aquí es donde los aliados acuerdan sanciones para Alemania y Japón. El 6 de agosto de 1945 detona la primera bomba atómica en Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, la segunda bomba atómica en Nagasaki. Por último, el 14 de agosto de 1945, Japón se rinde. Ya que chingados tenía que hacer en la guerra también, que no mame. Aunque muchos dicen que no eran necesarias las bombas atómicas, pero bueno, no vamos a entrar en polémica con estos temas. Tenemos la Organización de las Naciones Unidas, ONU, 58 países integrantes, encargada de preservar la paz mundial, fomentar amistad entre naciones. ¿Cuáles son las consecuencias de crear a la ONU? Países africanos y asiáticos se independizaron y la eliminación de protectorados. Entramos con uno de mis temas favoritos, que es la Guerra Fría, que es un conflicto ideológico entre la URSS y Estados Unidos, caracterizado por un despliegue de tecnología, ejércitos bien preparados y el armamento nuclear. Vámonos con el lado de Estados Unidos. Estados Unidos sabemos que es capitalista y bueno, en lo político creó la doctrina Truman, en lo económico apoyo a capitalista y en lo militar creó a la OTAN. La URSS es socialista, ellos en lo político crearon el Pacto de Varsovia y en lo militar apoyo a socialistas. Los antecedentes fue que en 1947 se da la independencia de la India por Mahatma Gandhi. En 1949 la ONU declara la creación del Estado de Israel, conflicto que se da entre árabe e israelí. Las consecuencias: tenemos a Yuri Gagarin, perdón si lo pronuncié muy mal, que fue el primer
Hombre en el espacio y La perra laica. Se da la guerra de Corea en 1950, donde Estados Unidos pierde. La guerra de Vietnam en 1963, donde también Estados Unidos pierde. Y la construcción del muro de Berlín en 1961. Esta también es pregunta de examen. La fecha de la caída del muro de Berlín. ¿Ok? Apréndensela, por favor, chicos. Tenemos la Revolución Cubana de 1956 a 1959, donde se da Fidel Castro y el Che Guevara, figuras muy importantes, sobre todo para algunos estudiantes de la UNAM todavía. La crisis de los misiles en 1962, Cuba hizo misiles para la URSS. Caída del comunismo, ya para terminar, porque llevamos 40 minutos y no quiero que se aburran. Crisis económica y guerra civil étnico-religiosa en 1985. Mikhail Gorbachev lanza la perestroika, que es la reforma política, y Glasnost, la reforma económica. Se disuelve el Pacto de Varsovia, se crea la Comunidad de Estados Independientes de la URSS. Crisis del bloque socialista en 1989, cae el muro de Berlín y termina la Guerra Fría. Digamos que con la caída del muro de Berlín es donde se da el fin de esta guerra, termina el régimen social en Europa del Este. La descolonización en Asia, que se da en la independencia de la India en 1947 por Mahatma Gandhi, como ya lo habíamos dicho. La independencia de Pakistán y Bangladesh en 1949 y 1971. Y bueno, se da la independencia de las colonias asiáticas. Vámonos con esta parte que es muy importante, la descolonización de África. Tenemos la emancipación, independencia de Argelia, Túnez, el Congo, Costa de Marfil, Ghana. También se da apartheid en Sudáfrica por Nelson Mandela. Pobreza extrema, hambruna, desnutrición, inestabilidad social, guerra civil. Desintegración de Yugoslavia, que fue de 1991 a 1993. Y salieron los países de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Albania, Kosovo, entre otros. Y entramos por última parte a lo que es el neoliberalismo. Me llegó un mensaje. Que es la mínima intervención del Estado en la economía, desaparición de empresas paraestatales y la iniciativa productiva. Tenemos lo que es la globalización, que es la homologación de usos y costumbres y la interdependencia económica. Por otra parte tenemos el regionalismo, que es la creación de bloques económicos, desaparición de animales de libre comercio. En 1994 tenemos la tragedia de Sarajevo, reconocido de Ruanda, África. Y en el 2002 se dio la guerra contra Pakistán. En el 2003 conformación de la Unión Europea. Y en el 2008 Barack Obama sube como presidente. Como les repito, chicos, esto fue algo muy breve de lo que es historia universal. Quisiera podérselos decir más a fondo, pero lamentablemente el tiempo me está consumiendo muchísimo. Además son temas que yo estudié hace un año cuando presenté mi examen a la universidad. Y bueno, sé que no está del todo explicado como yo quisiera dárselos para que le sacan el 100% de provecho, pero no es por justificarme, pero también ustedes deben de aprender a estudiar por su propia cuenta. Sé que es también cuestión de nosotros poder ayudarlos, pero también de ustedes en buscar más información. No se queden solo con esto, no se queden solo con lo de sus guías ni con lo de sus cursos, por favor, chequen más fuentes, platiquen con profesores de sus escuelas y bueno, vamos a hacer 6 minutos de preguntas sobre historia universal. Así que bueno, dice, ¿qué acontecimiento marca el inicio de la Edad Media, moderna y contemporánea? Eso te toca a ti contestarlo, ¿ok? Sabes que yo no te voy a dar las respuestas. Más adelante, como por febrero, a principios de febrero, sí voy a dar la pregunta.